Hello Plantaholics, el día de hoy nos vemos una vez más en este video podcast sobre los cultivos orgánicos y el día de hoy tenemos una nueva invitada que ya había estado con nosotros, pero que vamos a hablar de un tema muy interesante porque hemos tenido bastantes preguntas acerca de este tema y ahorita justamente vamos a hablar el día de hoy, pero primero vamos a presentar a Miriam que viene aquí con nosotros el día de hoy. Hola Plantaholics, ¿cómo están? Me da mucho gusto compartir este podcast, este episodio con ustedes y con Cristi. Y bueno, pues vamos a hablar de la calabaza. Así es. Pero habían tenido como dudas acerca sobre la milpa, qué es la milpa o cómo funciona, ¿no? Porque como estamos nosotros acabando el mes de noviembre, queremos terminar también parte de los cultivos, como ya habíamos hablado del frijol, ya hemos hablado del maíz, hablar también de otra de los cultivos importantes de México, que es la calabaza, que no hay un solo tipo de calabaza, hay montones, pero justamente la calabaza, el maíz y el frijol se cultivan en un espacio que se le dice milpa. Y ahorita vamos a platicar un poquito más sobre qué es la milpa o por qué es importante la milpa y posteriormente de la calabaza. ¿Va? Bueno, a ver, existen muchos tipos de calabazas. Una cosa curiosa en este caso de las calabacitas es que se puede comer la semilla, la flor y el fruto. O sea, vean qué riqueza hay en una sola planta. Luego, bueno, también lo que le llamamos milpa, bueno, tal cual es una parcela sembrada o sembrada encima de. Existen, bueno, como que la referencia la tienes o la tenemos mucho así como hacia el maíz, ¿no? Uh-huh. Una milpa de maíz. Pero bueno, en este caso pues hay muchos tipos de milpas, entonces bueno, una de ellas es la calabaza. Bueno, milpa viene de mili, que significa parcela sembrada, Uh-huh. y pan, que es encima de. Entonces, si queremos irnos como a la raíz del náhuatl, pues es esa. Y bueno, como les decía, pues es muy interesante. Vamos a hablar precisamente de esta planta muy nutritiva, también vamos a hablar de eso. Y bueno, ¿qué más nos puedes comentar, Cristina? Bueno, pues es que la milpa tiene muchas características. Parte de ellas, pues es que depende mucho como de la tradición, ¿no? Algunos hacen milpas muy grandes, otros hacen milpas más pequeñas. ¿Y qué es como tal la milpa? Pues realmente los surcos que se hacen en el suelo, de tal forma que quede como redondo. ¿Para qué? Para que justamente así como entra el agua, también se pueda distribuir a los demás bultos que existen pues sí, de lo que se está sembrando, pero también para que drene el agua y pueda estar dentro de todo el cultivo, ¿no? Ya después hacen unos surcos alrededor y ahí vuelven a recolectar el agua, así que si se hace muy bien ese tipo de cultivo podría ser ecológico, pero pues se necesita justamente el acomodo, la maquinaria y todo, pero pues esa forma de cultivar ha sido milenaria, o sea, realmente ha sido una manera muy muy antigua de poder hacer las cosas porque vieron que justamente que a través de los montículos de tierra pues se puede sembrar drenando el agua y por eso el frijol, el maíz y las calabazas pues valoran mucho esta forma de cultivo, ¿no? Y puede tener diferentes características, la de la calabaza tiene sus características propias, ¿no? Que es un poco más amplia para que quepa la calabaza, que se puedan poner las calabazas de cierta manera para que puedan crecer bien cada una y aparte que como tienen enredadera, pues haya un espacio considerable entre una y otra para que no absorban los nutrientes, ¿no? Una de otra y puedan crecer bastante grandes porque hay calabazas más chicas y hay calabazas que son trepadoras, que luego vamos a hablar de ese tema, pero hay calabazas también que son muy grandes y que necesitan bastante espacio para ser cultivadas. Bueno, no sé si tú sabías, pero la primera calabaza que, bueno, uno de los primeros cultivos que existieron en Mesoamérica Uh-huh. fue precisamente la calabaza.
Entonces estamos hablando de un estilo de cultivo pues ya antiguo. Ujú. Em, Le llaman también calabacita de Castilla y también hoy vamos a hablar de la chilacayota, que es también otro tipo de calabaza. Bueno, la calabacita o también llamado calabacín se caracteriza también porque es como muy, bueno, son trepadoras, tienen como un tallo ramificado, de tal manera que si tú les colocas un palo, pues tienen, le llaman trepadoras, ¿verdad? Entonces Ujú. va rodeando el palo y pues va creciendo hacia arriba. Entonces, bueno, eso además es una manera muy buena de cultivar porque no toca la tierra y pues la planta está muy limpia, ¿no? Entonces, bueno, ese es por un lado. También no sé si sabías que contiene vitamina B6, vitamina C y K. Tiene una fuente muy buena de agua y de fibra. Incluso ayuda mucho a prevenir los problemas digestivos, como el estreñimiento, como el colon irritado, para las personas que tienen problemas, por ejemplo, precisamente de digestión, pues les recomiendan comer calabacitas, Ujú. por lo mismo de la fibra y el agua. Gente que a lo mejor pues puede padecer algún tipo de cáncer de colon, pues también les recomiendan este alimento. Entonces, pues es muy nutritivo y también muy bueno para la digestión. De hecho, algo muy padre, yo creo que no todos en México lo sabemos, o no todos pues en general conocen esta parte de México, que nosotros comemos ese tipo de calabacitas que están muy buenas. Ahí hay muchos tipos para comer, de que dulce, salado y todo lo que habías dicho, pero también la flor de ese fruto se puede comer. Claro. Uy, las quesadillas de flor de calabaza, no, Muy ricas. súper Son deliciosas. preparadas con jitomate y cebolla, ¿no? Ajá, son preparadas con jitomate y cebolla y la verdad es que están súper deliciosas. Si tienen la oportunidad de probarlo, pruébenlo, no se van a arrepentir. Obviamente desinfectan las flores y las preparan súper rico para quesadillas, platillos, o sea, siempre va como acompañando la comida, pero es algo muy interesante, ¿no? Que nos comemos la flor de la calabaza. Sí tiene un sabor muy especial. Y si tenían duda de cómo es esa flor, pues es como naranja, naranja amarilla y tiene un sabor muy único. De hecho no es dulce, sino es como un sabor ya estar preparado como salado muy rico, muy ligero y entonces tiene un sabor muy delicioso. Sí es caro porque pues estás cocinando la flor, entonces es muy chiquita, pero realmente es muy buena la quesadilla de flor de calabaza. Yo estoy enamorada de esa quesadilla. Otro dato curioso, bueno, ya vamos a pasar de la calabaza, que podemos consumir la flor de calabaza y también la calabaza misma, y que es trepadora y que es muy diferente. Ahora vamos a una que no hay forma de que trepe. No hay manera porque es muy grande, que es la calabaza de Castilla, que se escucha muy colonial. Ese nombre de la calabaza de Castilla, porque precisamente en el tiempo de la colonización, la calabaza se hacía o sea, nace en México, de hecho es principalmente de aquí la calabaza en México, pero es una de las muchas cosas que México comparte al mundo a partir de la colonia que mandaron justamente de México a España y la reina de España quiso ponerle el nombre así como el de ella para la calabaza. Entonces por eso el reino era de Castilla, ella era de Castilla, entonces por eso puso que la calabaza ahora era calabaza de Castilla. Bien vivilla, ¿verdad? La reina Isabel. Pues muy viva porque la verdad es que esa calabaza es súper rica. Es la calabaza, por si no tenían idea, es la calabaza que es grande, que su corteza es bastante dura, que puede ser de bastantes tipos, puede ser muy naranja o puede ser un poquito, parece un poquito como naranja con gris blanco, con algunas manchitas blancas.
Y esa calabaza casi siempre se utiliza para platillos. Se rompe obviamente la corteza y le sacan toda la pulpa. Y es muy característica porque cuando tú ya le quitas todo a la calabaza, salen las pepitas de la calabaza que tienen justamente la semilla por dentro. Que también nosotros nos comemos las semillas de la calabaza. Saben muy ricas y tienen un sabor muy especial si le pones chilito, limón y así, súper rico y sal. Uh-huh. Y también se utiliza la pulpa muchas veces en platillos dulces. La mayoría de las veces se utiliza en platillos dulces. Se puede cristalizar, se puede también hacer calabaza en tacha, que es con piloncillo, prepararlo con piloncillo, como tipo caldoso, con azúcar. O también se puede hacer hervida o de una forma más salada. También se puede, pero otra comida muy importante hay unas galletas que justamente la parte de arriba de las galletas que se hacen en Puebla se hacen con las pepitas de la calabaza. O sea, sacan todas las semillas y de las semillas hacen un preparado para ponerle a las galletas y sabe delicioso. De hecho, son de mis galletas favoritas, las de la calabaza, porque tiene justamente impregnado parte del sabor de la calabaza y le da ese sabor a la galleta súper rico. Que son las galletas de... creo que le llaman tortitas de Santa Clara. Ajá, tortitas de Santa Clara. Creo que se llaman así. Si tienen la oportunidad, o luego ya les ponemos una imagen de buscar tortitas de Santa Clara, están deliciosas. Casi siempre las hacen en Puebla, o sea, diferentes ciudades del estado, pero principalmente en Cholula, Puebla y en Puebla, la capital, uh-huh. Es en donde más las distribuyen y son una chulada, deliciosas. Y bueno, ya después justamente de hablar un poquito de cómo pasó a Europa, hablando también de los beneficios que tiene la calabaza, específicamente la calabaza de Castilla, es que tiene betacaroteno. El betacaroteno y la carotina son cosas que también tienen otras verduras que ya hemos visto, sobre todo por el color naranja que tienen, y pues lo que ayuda justamente es el betacaroteno a que nosotros podamos desarrollar la vitamina A, y la vitamina A nos sirve, o sea, bueno, pues es que nosotros no podemos absorber las vitaminas directamente de los alimentos, son compuestos y nosotros las transformamos en vitaminas. Y bueno, ahora sí, las vitaminas nos ayudan mucho a prevenir enfermedades del corazón, del cáncer, y aparte ayuda muchísimo a fortalecer el sistema inmunológico. Entonces comer calabaza es muy sano. Bueno, y también vamos a compartirles otro tipo de calabaza que es, como habíamos dicho al inicio, la chilacayota. Viene de Tzilacayotli en náhuatl. Tzilac viene de, bueno, significa liso, y ayotl, calabaza. Entonces, tal cual habla de una calabaza lisa. Entonces, bueno, veis, esa es la raíz propiamente del náhuatl, de esta planta. Es una calabaza que es grande. Puedes encontrarla de hasta 6 y hasta 12 centímetros de largo. Tiene por lo general de forma redonda u ovalada. La pulpa suave. Muchas veces se utiliza en combinación con caldos, con caldo de res o combinado con otras verduras, que es uno de los platillos que más puedes encontrar en México. Los caldos, las preparaciones en combinación con carne y con otras verduras. Entonces, bueno, les decía, el fruto tierno sí lo puedes encontrar en esas medidas, entre 6 y 12, pero ya cuando el fruto alcanza su madurez, puede llegar a medir hasta 25 centímetros. Entonces creo que vale la pena como compartir esa aclaración. También se utiliza para hacer dulces
que le llaman dulces como en seco o cristalizados. Ujú. Los encontramos muchas veces en los centros históricos, cuando vas pasando por allí, te los encuentras, estas frutas a veces cristalizadas, eh, bueno, en este caso como la calabaza, la chilacayota más bien, la encuentras ahí también cristalizada y es algo como muy común en el centro del país, es algo que puedes encontrar más comúnmente en esta zona. Ujú. Exactamente, casi todo en el centro del país cuando son frutas las aprovechan como las secan parcialmente para después colocarles el azúcar que no sé si sabían, pero el azúcar y la sal ayudan a conservar los alimentos. Uh-huh. Entonces cuando uno les puede poner bastante sal como a la carne cuando la secan, uno de sus conservadores naturales es la sal. Entonces por eso luego la carne seca es muy salada. Pero cuando nosotros queremos conservar alimentos que son dulces, el azúcar ya cristalizados en una forma bastante azucarada que pueden tener, se pueden conservar muchísimo más los alimentos, pero también tienen un sabor muy único. Entonces nosotros podemos utilizar ese tipo de frutas cristalizadas para, por ejemplo, la rosca de Reyes, pues tiene fruta cristalizada. Uh-huh. También otra que tenemos de cristalizado es la biznaga. También la podemos cristalizar. Luego podemos, y si les interesa, podemos hablar un poquito más de por qué se cristaliza la biznaga, cómo poder comer incluso biznaga, etcétera. Que es otro tipo de planta muy diferente. Y también otro que cristalizamos mucho, bueno, no se cristaliza al final, pero es el... A veces encuentras limones, a veces encuentras la calabaza, la propia calabaza. Bueno, no, hay mucha variedad. Yo creo que si vas al centro de tu ciudad, si estás en el centro del país, lo vas a poder encontrar. Camote, es lo que estaba acordando. El camote, que es hermano primo de la papa, el camote. Tubérculo. Pero justamente el hecho que le pongan tanta azúcar hace que tenga un sabor muy especial, muy delicioso. Entonces todas las frutas nosotros acostumbramos a ponerles azúcar y por eso nos ayudan bastante a tener como una parte de tradición, a conservar los alimentos, pero a tener un sabor también diferente. Bueno, ya vamos acercándonos al final de este episodio, pero antes de que terminemos necesitamos hablar un poco también de que, bueno, tuvimos una experiencia, que fuimos a la Expo Agroalimentaria que se hace en Irapuato, nos queda bastante cerca, pero viene gente de todo el país y de bastantes países diferentes, porque ahí se muestra la tecnología más reciente que existe en los campos. Muy, muy, muy padre, de verdad. Cuando fuimos ahí justamente veíamos algunas calabazas y cómo iban creciendo justamente en las milpas, en los surcos. Si quieren ver los surcos, las milpas y todo lo que vimos también en la expo, ahí pueden verlo justamente en un video que colocamos en TikTok y en las redes sociales en general. Pueden buscarla en Facebook, en TikTok, en Instagram o aquí mismo dentro de la plataforma. Y no olviden de checar justamente cuándo se hace, si tienen interés, pues podemos aprender mucho de ahí de la expo, así que si tienen la oportunidad, vayan. Cuando nosotros fuimos, la verdad se hace muy interesante porque puedes ver justo cómo se hacen los cultivos, de qué manera, las semillas que hay de diferentes especies, los tipos de nutrientes que se le deben de hacer al suelo y justamente veíamos que los mejores nutrientes que nosotros podemos utilizar para el suelo son los líquidos, porque los diluyen mejor el suelo y también porque las micorrizas son los microorganismos que nosotros podamos ponerles al suelo para que puedan crecer las raíces, para que pueda desenvolverse mejor la planta, pues pueden ayudar muchísimo a que los cultivos se desarrollen de la mejor manera y podamos tener esas calabazas que si las queremos tener en casa, pues puedan crecer más rápido y con mucha más facilidad. Y bueno, la calabaza, si quieren cultivar la cuaresmeña, pues puede ser hasta la cuaresma. Pero hay otros tipos de calabazas como los que mencionamos que ahorita en época de invierno, bueno, que nos vamos acercando a la época de invierno, se podrían cultivar y podrían tener en su casa. Así es.
Bueno, y bueno, siempre es súper interesante profundizar acerca de nuestros campos en México, todo lo que se produce, más allá de cómo han cultivado milenariamente, pues propiamente lo que vivimos, o lo que llega a nuestra mesa, qué es lo que comemos. Entonces, bueno, pues siempre es una riqueza, ¿no? El poder profundizar sobre estos temas. Tanto así que, bueno, pues somos en nuestro estado, por ejemplo, somos anfitriones de exposiciones como estas, tan importantes, una de las más grandes de Latinoamérica. Y bueno, pues es un indicio, ¿no? De lo importante que es el campo mexicano para el mundo. Y bueno, pues no se pierdan todo este contenido en nuestras redes sociales, síganos como en Neorgánico, también en el podcast como este que se llama Plantaholics. Y bueno, pues nos vemos en un siguiente episodio, cuídense mucho, nos vemos, bye. Bye.